Ya se encuentra con nosotras y con nosotros Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que hoy estamos publicando un artículo que ahorita le vamos a poner la portada, escrito ahí por Abel y por el Tlachinoyan, sobre, nos parece un recuento importante sobre qué es lo que está pasando dentro del territorio, más allá de las declaraciones que luego hacen funcionarios o funcionarias, por ejemplo, en materia de seguridad. Una pues crónica detallada que hace Abel Barrera. Abel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Saludos desde acá de Tlapa, Guerrero, a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, establecer comunicación con ustedes, con Violeta, en fin, y todo el equipo. Pues comentarte que este fin de semana, inicio de semana, publicamos un artículo que se llama Justicia Mínima. Esto en el contexto de que pues la situación del estado de Guerrero es grave, pues seguimos escuchando las noticias oficiales, de las cifras oficiales, de que en Guerrero ahora nos dicen que estamos en el sexto lugar nacional en cuanto a, pues, a los estados donde menos violencia hay, ¿no? Por los delitos o homicidios que han bajado, pero pues en verdad eso entiendo que lo toman, lo tienen como referencia a partir de las carpetas de investigación que hay, ¿no? Es decir, si pues los reportes llegan de las fiscalías donde dicen tenemos tantos carpetas con tantos casos relacionados con homicidio, pues ese es el termómetro de la violencia, ¿no? Yo creo que pues mucha gente en Guerrero, ante la impunidad que hay, ante la situación de inseguridad, el miedo que impera y que apresa a las víctimas, pues muchos ya no se atreven a poner denuncias porque se infiltra, porque no hay confidencialidad, porque la gente no confía tampoco en la autoridad. Entonces, más bien se ha incrementado el número de casos de delitos de alto impacto, de homicidios, donde la gente ya no quiere denunciar, ¿no? Hablo sobre todo de regiones apartadas como la montaña, como la zona serrana, en fin, y también donde prevalece el control de los grupos de la delincuencia, como la Tierra Caliente, la zona norte, ¿no? Igual en algunos municipios de la Costa Chica, también en unos municipios de la montaña, donde hay control, pues bueno, nadie en su sano juicio se va a atrever a denunciar, a poner una carpeta. No, porque sabe que eso está de por medio de su sobrevivencia. Entonces, eso no se toma en Asa, cuenta, no se escucha. Sí, eh, esto no se toma en cuenta en este contexto de, de lo que se vive en Guerrero, en la montaña, donde hay un bajo nivel de denuncias que se interponen, ¿no? Por ejemplo, casos de desapariciones, pues también son pocas las carpetas que avanzan, ¿no? Y luego las que se judicializan, como el caso que recientemente pasó de Arnulfo Cerón Soriano, un Abel, defensor. Abel, permíteme un momento. Asael, me están escribiendo la audiencia que no se escucha. Ya, ya está bien. Ya se corrigió. Ok, Sí. perdón. Adelante, Abel. Entonces te decía que, pues, ahora que estamos documentando el caso, que recién se acaba de emitir una sentencia por el compañero que fue desaparecido y asesinado, el defensor Arnulfo Cerón Soriano, sabemos que apenas la Fiscalía del Estado
pues son de los pocos casos que ha logrado judicializar sobre desaparición. Entonces quiere decir que pues hay un bajo índice de judicialización de casos de desaparición. Y este mismo problema tenemos con los homicidios, ¿no? La gente, los familiares, los dolientes, pues no se atreven, no se arriesgan a poner denuncias máximo cuando pues hay de por medio un asesinato de manera pues así, pues con toda la violencia que se ejerce para privar de la vida a una persona, entonces las gentes, las familias no se atreven a denunciar o simplemente queda nada más la constancia de que recogieron el cuerpo cuando lo logra recoger la fiscalía y nada más, ¿no? Da fe de que murió y de que ya, pero no permiten que ni que se los lleven al CEMEFO porque pues eso implica, aparte del dolor, gastos, traslados. Entonces estamos ante un problema pues muy complejo de la objetividad que se puede tener sobre realmente del número de homicidios, porque la violencia sigue a la alza en Guerrero, ¿no? La gente se siente segura, atemorizada, hay la sensación de que ya la delincuencia tiene el control de grandes territorios, amplias franjas del territorio guerrerense. En los municipios hay también un control de los grupos de la delincuencia. Entonces estamos ante un problema mayor, mayúsculo, que está invisibilizado, que solo queda en estadísticas, pero no hay análisis del contexto de lo que está pasando en las regiones y Guerrero es uno de los graves estados donde la violencia pues es un problema añejo, arraigado. Y bueno, esto también se muestra en la impunidad, ¿no? No hay castigo a los responsables, no hay investigaciones contundentes. Nosotros hemos logrado algunos casos porque tenemos que permanecer en esta lucha constante de presentar pruebas, testimonios, ¿no? Hablar con las autoridades en el sentido de mostrar la preocupación de que pues son casos que están acreditados, donde hay un sinnúmero de elementos, pensando por ejemplo en este caso de Arnulfo Cerón Soriano, donde se procesó y se condenó a uno de los cabecillas, de los jefes del grupo de la delincuencia que aquí estaba controlando Tlapa, el señor Jorge. Bueno, pues hay un contexto de violencia, de muchos casos de personas que fueron desaparecidas en esos años en que desaparecieron Arnulfo. Hablamos de casi 40 personas que fueron desaparecidas o asesinadas entre 2018 y 2019, ¿no? Y que esto dio pie para que después de que iniciamos con la búsqueda y el paradero de Arnulfo, pues muchas familias se acercaron a Tlachinolan y logramos conformar un colectivo que se llama Luciérnaga, una luz en la oscuridad, precisamente porque varios de estas familias o la mayoría tienen familiares que están desaparecidos y que no saben qué pasó, pero hay un patrón de criminalidad, un modus operandi que tiene que ver con este grupo que comandó este señor Jorge en Tlapa, en la región. Bueno, todo ese contexto pues aparece tanto en todo el análisis de telefonía, que aparece pues tanto en los mismos pocas denuncias que hubo de las personas, no se toma en cuenta como para poder
analizar los casos. Y el caso de Arnulfo, pues es un caso de un defensor, es una agravante. De acuerdo a la ley, cuando se trata de desaparecer y asesinar a un defensor, porque ahí hay otras motivaciones más amplias relacionadas con su trabajo como defensor, por proteger, hablar, alzar la voz en defensa de los pueblos. Y bueno, esta consideración real de que el asesinato de Arnulfo y su desaparición, pues tuvo que ver con el quehacer de un compañero que luchó por la justicia, que luchó por que haya igualdad, haya sobre todo justicia social para los pueblos. Entonces, esto que pasó, Ernesto, nos preocupa mucho porque la jueza no tomó muy en cuenta esta agravante de que estamos hablando de la desaparición y asesinato de un defensor comunitario. Ya, También lamentamos que el Ministerio Público en su ya en lo alegato final no haya reivindicado a Arnulfo Cerón, así con todas sus letras, que se trata de la desaparición de un defensor. Y esto hizo que la condena quedara en 25 años y eso nos preocupa mucho porque es un mal mensaje a la sociedad de que los crímenes de alto impacto contra defensores pues no tienen la condena de acuerdo a los estándares que están fijados ya a nivel nacional e internacional cuando estamos hablando de desapariciones y asesinatos de defensores comunitarios. Es lo ya. que puedo compartirte, Ernesto. Gracias, muchas gracias, Abel Barrera. En estos poquitos 3, 4 minutos que nos quedan, hay otro elemento que me gustaría que pudieras compartir, Abel, con la audiencia, y que es lo que sucede con las personas que son amenazadas o los compañeros y compañeras que fueron desaparecidos o asesinados. ¿Qué pasa con las familias? Porque está el registro también de que ahora hay desplazamientos, ¿no? Están en el exilio y desde el exilio, pues en muchos de los casos, pues ni siquiera está ya, no solamente, ya no solo no se atreven a denunciar por la complicidad que hay también con algunas autoridades de seguridad pública, con el crimen organizado, sino también por el nivel de impunidad que hay. Entonces, estas familias también se van y a veces desde el exilio es que pueden levantar un poco la voz. Exacto, Ernesto. Bueno, pues también este contexto de alta criminalidad provoca que las familias que pues son víctimas de la violencia opten por salir de su región, de la montaña, del estado. Presentamos aquí los casos de tres defensores emblemáticos en Guerrero, Ranferi Hernández, que fue también asesinado junto con su esposa, su suegra y su sobrino, es más bien su compadre, perdón, y luego, y fueron quemados sus cuerpos, ¿no? En el municipio de Chilapa. Y también el caso reciente fue en abril de 2024, el asesinato de Marco Antonio Suástegui, un líder emblemático en defensa del territorio contra la presa hidroeléctrica La Parota, fue asesinado en plena Semana Santa en una playa de Acapulco, en la playa Icacos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con sus familias? Sus familias tuvieron que salir, ¿no? No están sus familias pues en el lugar donde vivían, tuvieron que desplazarse, algunas están en fuera del estado,
otras están fuera del país. O sea, estos desplazamientos forzados es un problema grave que tampoco está documentado por las autoridades. En algunas ocasiones lo llegan a negar. Hablan de que más bien es una movilidad voluntaria de la población, pero no, aquí en la montaña hemos documentado ya casos de comunidades, casi media comunidad se tiene que salir de su lugar de origen, dejar sus animales, sus casas, ¿no? Sus parcelas. Esto pasa también en la zona serrana, precisamente por esas disputas entre grupos de la delincuencia o el control que están imponiendo estos grupos para apoderarse de las tierras, apoderarse de los recursos naturales, el bosque, y bueno, tener este control estratégico para la disputa de rutas pues, de trasiego y también de control de estos recursos como aguas, minas, en fin. Entonces está pasando eso en la montaña, te decía, es un problema, pero también en Acapulco hay familias que han salido, como el caso de Marco Antonio Soástegui y su familia, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la zona serrana, casi en todos lados hay documentación. Fue muy conocida del desplazamiento de más de 70 familias de Chichihualco hace algunos años, precisamente porque entraron grupos de la delincuencia a matar, a balacear a la gente y tuvieron que salir. Y hasta la fecha no he encontrado pues este respaldo, esta protección, este acompañamiento. Tienen que estar peleando las víctimas para que pues les sean reconocidas su estatus de familias desplazadas. Entonces, es un problema grave que no está documentado por parte de las autoridades y que pues esto deja en total indefensión a las víctimas, a las familias, muchas viudas, muchos huérfanos, todas estas personas pues están en verdad pues indefensas, ¿no? Sí, Perdidas. Muchos dicen, yo prefiero estar en la clandestinidad para mantenerme a salvo, porque en verdad el patrón de criminalidad es muy arraigado en términos de cobrar venganza, de no dejar que la familia pueda rehacer su vida. ¿Por qué? Porque saben que hay impunidad, porque saben que no hay investigaciones, porque saben que se va a proteger a quien tiene dinero y paga la justicia. Entonces es un problema muy complicado, Ernesto, y que pues nosotros lo hemos documentado y que lo hemos visto sobre todo cuando estamos hablando de defensores comunitarios que su familia pues no está en condiciones de seguir con la denuncia y de dejar todo hasta su casa para ponerse a salvo, mientras que las autoridades pues no brindan acompañamiento, ¿no? Con sus programas que ahora tienen, pues las víctimas se tienen que adaptar al programa y no al revés, no las autoridades se tienen que adaptar al problema que enfrentan las víctimas. Esto te puedo decir, Ernesto. pues Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, como siempre, Abel, sabemos que luego andas muy carrereado, así que te agradecemos que te abras un espacio para poder conversar con nosotras, con nosotros, con nuestra audiencia y que puedan explicar, sobre todo una organización como el Tlachinoyan, qué es lo que está sucediendo en campo, en territorio, más allá de las declaraciones oficiales o de las narrativas que manejan algunos medios corporativos con respecto a lo que sucede en el estado de Guerrero. Abel, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia y en verdad nos sentimos pues agradecidos y reconfortados por tener un espacio donde podamos compartir lo que desde acá documentamos, registramos, acompañamos diariamente
en el Centro de Derechos Humanos. Muy amable y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Abel, un fuerte abrazo y también otro de parte de Violeta, que hoy no pudo estar aquí con nosotras y con nosotros. Así que un fuerte abrazo, Abel, y seguimos al habla. Gracias. Hasta luego. Bueno, Saludos. ya le pegamos en la liga de este artículo que estamos publicando del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan de Abel Barrera. Así que para que usted se asome, le eche un lente porque vale mucho la pena. Y además es una manera útil de contrastar lo que sucede en el territorio más allá de los discursos que puedan darse sobre lo que sucede o no sucede en una entidad federativa como el Estado de Guerrero.